Ha ido. Pues gracias, Maritza. Bienvenidos todos a esta pues segunda sesión de trabajo, o tercera ya, después de lo que hicieron de marcos interpretativos, que por lo que escuché fue muy bien el taller. Y, y bueno, nada, pues acá ya dispuestos a arrancar con esto de empezar a definir los productos. Pues definidos ya están, ya les voy a contar más o menos cómo quedaron priorizados los productos a los que todavía no lo saben. Vamos a hacer un pequeño resumen y luego pues vamos a entrar en como una lluvia de ideas en donde vamos a definir algunos temas acerca de los dos productos, los ejes temáticos, y también vamos a tratar de empezar como a responder algunas preguntas en relación a los objetivos tanto del público como los objetivos económicos, como los objetivos ambientales, etcétera, que nos lleva a construir estos dos productos cumpliendo los indicadores del proyecto. Entonces, nada, esto es como para comenzar de una vez. John, bienvenido. No sé si quieras saludar a la gente, obviamente, y pues contarnos cómo vamos a desarrollar también esto. Saludos a la gente. Eso. No, nosotros, me imagino, algunos de ustedes se dan cuenta que nos reunimos hoy en la mañana con la gente de San Martín y después de que Carlos nos presentó cuáles son los productos en que vamos a desarrollar en las próximas semanas, y tuvimos una conversación sobre algunos elementos fundamentales necesarios para poder determinar cómo puede evolucionar o desarrollarse el producto, y con la lluvia de ideas eventualmente salimos con un concepto, una estructura, una secuencia, una temática para el producto, y esperamos hacer algo similar en estas 2 horas aquí. Carlos. Gracias, John. Maritza, entonces, bueno, pues darles la bienvenida a todos. No sé si hay como algunas expectativas, eso lo podemos ir resolviendo durante el desarrollo de la sesión. El tiempo es muy cortico, entonces, antes de comenzar, me gustaría si Maritza nos puede mostrar nuevamente para que todos tengamos claro cuáles esos son, o nos puedes contar cuáles son como los indicadores que los productos deben cumplir para que los usemos como marco también de referencia y así poder contarle a todos los asistentes por qué seleccionamos estos dos productos de entrada que son con los que vamos a trabajar. Aquí estoy compartiendo la pantalla. Entonces yo ya les había comentado que estamos trabajando con estos 3 de 4 indicadores que tenemos en el componente de ecoturismo, que creo que están bastante vinculados al desarrollo de los productos turísticos. Uno es el número de circuitos nuevos acondicionados para ecoturismo. El acondicionamiento también está en proceso, que incorporan las cadenas de valor priorizadas. En el caso de Pucallpa y Campo Verde son Ají Charapita, Aguaje y Camu Camu. Y bueno, estos productos turísticos tienen que estar ya ofertados, pues una parte importante de los productos están ofertados en el mercado nacional e incluso internacional, ¿no? Porque estamos trabajando también con las agencias de viajes de Italia. También, bueno, esto es más como un resultado, se va a ver, ¿no? El porcentaje en el incremento del número de visitantes en estos paquetes, ¿no? Bueno, estos productos turísticos en las 2 zonas de intervención. Y también tenemos que trabajar o no perder de vista el tema de los costos, ¿no? ¿Qué porcentaje del precio del producto queda finalmente en las poblaciones locales, tanto a las MIPES como a las organizaciones productivas, ¿no? En Campo Verde y en Pucallpa también, ¿no? Eso, básicamente, entonces tenemos que tener en cuenta las cadenas de valor, tenemos que tener el precio del producto y también pensar en los visitantes, ¿no? ¿A qué visitantes les vamos a ofertar y cómo podemos hacer que ellos vengan, estos visitantes que estarían interesados en estos productos, ¿no? Básicamente eso, no sé si queda claro.
Perfecto, no, pues para mí es claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a esto. Hola, Bien. sí, buenas tardes. Maritza, como estabas mencionando ahí con los productos nativos de Camcamu, Aguaje y Ají Charapita, y como el Fondo Piscota también es parte de, en este caso el Fondo Piscota no tiene esos productos. No sé cómo, pero sí interviene pues con el tema de agroturismo. No sé si me puedes dar una referencia al respecto, por favor. O sea, si quieres yo lo hago, Jenny, como entender que lo que estamos es articulando en un solo producto varios de los productos. O sea, el aporte del Fondo Piscota es impecable, es muy importante para el, el conjunto del producto. Así como, o sea, en la ruta, que una de las rutas que vamos a trabajar, que es la ruta picante, ahí están englobadas la mayoría de los productos. Entonces, no te preocupes por eso, porque pues el Fondo Piscota obviamente está metida totalmente ahí dentro de este producto, y es así como vamos articulando la cadena de valor de varios en un mismo producto. No sé si es claro. Sí, está perfecto. Eso quería saber, ¿no? Porque como de repente no hay forma que lo puedan incluir ahí, pero como es parte de el grupo de trabajo, ya bueno, está bien, está perfecto. Muchas gracias. Además, no se entiende un producto sin ti, por Dios. Y sin tus mujeres Muy bien, gracias. emprendedoras. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces paso a un momento a compartir pantalla para mostrarles, hacer un resumen. Acuérdense que esto de la interpretación parte de hacer transiciones, y una buena transición es mostrar lo que se hizo la vez pasada para poder contextualizar incluso a las personas que de pronto no estaban prestando mucha atención o que no vinieran. Entonces, en el taller que hicimos en Pucallpa, al final del taller, después de conocer todos los conceptos básicos de la interpretación y también de desarrollar el marco interpretativo, que por cierto salió muy chévere, que aquí ya lo ven de manera sistematizada y pues bien elaborada. Tenemos el marco interpretativo, hicimos el Ikigai, también hicimos un escaneo histórico que aporta al marco interpretativo. Dejamos planteados 4 productos. 4 productos que servían como, digamos, el punta de lanza para lo que puede llegar a ser, después de que conozcamos la metodología de elaboración de estos productos, hacer muchos otros productos más. Desafortunadamente, para fines del proyecto en particular, y como ya este proyecto o esta fase del proyecto termina a comienzos de diciembre, o sea, nos toca correr, nos toca enfocarnos en solo 2 productos. En 2 productos que cumplan con los indicadores que ya Maritza bien nos explicaba. Entonces, en ese orden de ideas, y ayer en una reunión que sostuvimos con las agencias de viajes, hemos visto que los 2 productos que se integran adecuadamente a lo que es el desarrollo o el cumplimiento, perdón, de los indicadores del proyecto, hemos seleccionado Ruta Picante, que es este producto que obviamente se desarrolla en su integridad en Campo Verde, en la comunidad o en el caserío de Agua Dulce, pero es un producto que arranca desde Pucallpa, pasa por Campo Verde y después sigue hasta Agua Dulce, en donde se visitan pues todos estos emprendimientos productivos que hacen parte de la cadena de valor gastronómica y de productividad del territorio. Entonces, este es el primer producto que pues ya Jenny o Silverio, que están aquí, nos lo pueden contar
nuevamente para que John también lo tenga y podemos hacer como una especie muy rápida de visualización de lo que es el producto. Y el segundo que hemos escogido para este mismo orden de ideas es el que hablábamos de hacer una mezcla de lo que es el City Tour, que muchas organizaciones o muchas agencias de viaje vienen desarrollando, que es el tema de hacer un recorrido por el casco urbano de Pucallpa, que integra adecuadamente también todos los productores y todas las iniciativas, tanto artesanales, o sea, de pinturas, de muestras representativas del territorio, así como los productos gastronómicos. Entonces nos tocaría hacer una fusión, esto también lo dejamos a discusión de ustedes, con el de sabores picantes, porque ahí es donde estaríamos integrando adecuadamente a los productores en la puesta ya en carta blanca o en plato blanco, como diríamos, de esos productos dentro de estas degustaciones gastronómicas. Entonces, este es el segundo producto que se realizaría, que es un City Tour dentro de Pucallpa, pero que involucra el tránsito o la entrada a todos los lugares donde podemos consumir los productos que se está apoyando desde el territorio. Entonces, en esto entraría la heladería, entraría Pruébalo, que es muy importante que queden metidos dentro de este producto como tal. El que nos quedaría faltando, pero que no significa que no lo vayamos a trabajar, es el de Tutiscayó, que para mí es un producto muy, muy potente, pero que involucra todo un trabajo desde lo antropológico, que necesita un desarrollo muchísimo más profundo y que esperamos poder desarrollar junto con Fiore, con Floria, más adelante, como en una segunda fase en la que podamos de verdad entrar a profundizar en todos los significados que desde lo cultural tiene la exploración de la isla de la comunidad de Santa Clara y cómo podemos integrar adecuadamente todo lo que tiene que ver con lo cultural, todo lo que tiene que ver con lo gastronómico, todo lo que tiene que ver con las artesanías, incluso de manera muy chévere todo lo que tiene que ver con la pesca y en sí con la historia de una comunidad que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Entonces, no sé si tienen algún comentario sobre esto o si no, pues damos ya paso para arrancar en lo que es nuestra lluvia de ideas y el trabajo que nos viene ahora. ¿Aló, aló? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Silverio, sí. ¿Qué tal? ¿Me pudiera poner o compartir la pantalla la ruta picante? Sí, señor. Un poco para... Voy. Voilà. Voilà. Ok, gracias. Bueno, ahí lo que se había trabajado, ¿no? En el taller desde la salida de Pucallpa hacia la playa, o sea, la plaza de Campo Verde, toda la ruta. Ahí, la vez pasada conversando con un grupo de alumnos de las científicas del sur que han llegado a mi fundo, justamente estoy un poco apoyando para ver el tema de la contaminación, el tema de la degradación de los suelos amazónicos, más de un sentido de investigación. Entonces, como ahí también habíamos comentado, por ejemplo, esta ruta picante sería una ruta más de turismo vivencial, ¿no? Entonces, ahí no sé en qué parte también un poco promover o insertar
el turismo de investigación, ¿no? Por ejemplo, ese día conversamos, de repente hay turistas interesados en innovar, en investigar, ver el ahora con el tema de cambio climático, ya no les interesa de repente la historia de Campo Verde, no les interesa la historia de Pimientacocha, pero les interesa de repente llegar a parcelas, no solamente socios de nuestra organización, también otras experiencias donde que se está haciendo la recuperación de estos terrenos degradados a través de muchos mecanismos desde la innovación, ¿no? Entonces, estos alumnos, yo les expliqué justo lo que aquí en la pantalla has puesto, y ellos me comentaron, ¿no? Me dieron esa recomendación. También deben tener un pequeño ruta donde que hay investigadores, innovadores que vienen, porque ahora la Amazonía frente al cambio climático está visto por todos los lados, desde la conservación, desde la innovación, desde la agricultura extensiva y también desde cómo recuperar esos terrenos degradados, ¿no? Y estos alumnos son de la Facultad Ambiental y muchos están haciendo ya su tesis en recuperación de terrenos degradados, ¿no? Han llevado suelo desde Pucallpa, han traído acá a Lima para que hagan muchas metodologías de recuperación de esos terrenos. Entonces, ahí es lo que yo quería acotar esta parte, ¿no? O un grupo de turistas que son dirigidos o que vienen más por el tema de investigación y de innovación, ¿no? No sé si sería como un complemento más en esta ruta picante que nosotros dentro del marco del proyecto se está trabajando. Eso sería más o menos mi aporte. Bueno, listo, Silve. Entonces, anotado. No sé si tú o Jenny nos quieren contar así muy brevemente, muy rápidamente, entonces, cómo sería el flujo de este programa nuevamente. Saliendo desde Pucallpa, así tal como ustedes lo diseñaron acá, como está mostradito. Si nos puedes contar, Jenny o Silverio, cómo es el flujo, muy concretamente, en tiempos de recorrido y todo el asunto. Hola. Y arrancamos con este. Hola, buenas tardes. Aló, ¿me escucha? Sí. Ya, bien, más o menos el flujo es de la siguiente manera. Salida de Pucallpa a las 8 de la mañana, ¿no? Hasta el Campo Verde tenemos 45 minutos, o sea, más o menos el flujo que se había debatido en el momento ahí con nuestros compañeros para hacer la ruta picante, ¿no? Llegada a Campo Verde tenemos media hora para contar la historia del Campo Verde o con los sucesos que hubo ahí, por ejemplo, el 9 de febrero en la plaza de Campo Verde, ¿no? Pasado ese tiempo, el traslado de Campo Verde a Pimental le hemos puesto 15 minutos. De ahí, llegado al cruce, también media hora de conversa sobre la historia de Pimental. Transcurrido ese tiempo de 30 minutos, 10 minutos nos ponemos para trasladarnos a la planta procesadora de ajíes. Ahí también entre la degustación, preguntas, le hemos puesto media hora, ¿no? De ahí para ir al caserío, perdón, a la laguna, pasamos la laguna de Pimientacocha, nos dirigimos al fondo del señor Esaúl, ¿sí? También ahí le estamos poniendo media hora en mirar sus parcelas, varios variedades de ajíes. Luego de ahí le ponemos 10 minutos el recorrido, el traslado para el fondo Piscota, donde sería pues no la cereza del pastel, donde que vamos a degustar nuestro almuerzo y el recorrido y lo que es lo vivencial también en los procesos de la siembra de caña, al igual que en los anteriores, todo el proceso de los ajíes, los cultivos del ají, en el fondo sería pues no
la degustación de los macerados, de los potentes macerados del fondo Piscota, y aunque esa hora de la llegada, nosotros nos ponemos entre 12, 12 y media, es un sol inmenso, ahí puede ser opcional también de repente hacer un recorrido nomás en nuestra planta artesanal, hacer todo el proceso y el almuerzo, que eso le estamos poniendo entre 12 y media a 2 y media de la tarde con todo el almuerzo. De ahí el proceso del retorno hasta Pucallpa a hora y media. Todo este recorrido estaría siendo aproximadamente hasta de 8 hasta las 4 de la tarde. No sé si me he dejado entender, Carlos. Sí, correcto, yo entiendo perfectamente. John. Sí, entiendo los plazos. Perfecto. Ahora, a mí sí me gustaría escuchar a los agencias, sobre todo a Floria, que yo vi que ella estaba allá realizando este recorrido, o si no algo muy similar, con unos visitantes allá en Agua Dulce. Ayer en una reunión que sostuvimos, hablábamos un poco de la dificultad en cuanto a las vías de acceso, y esa es la principal barrera que tiene este recorrido. O sea, que pues realmente necesitamos un tipo de transporte muy exclusivo, muy potente, básicamente camionetas en 4x4, que nos permitan llegar allá a hacer todo el recorrido, y este sería como la salvedad más importante por el tema de vías de acceso. Guardando esa idea de la vía de acceso y que se puede solucionar con carros, como yo lo vi, pues con un carro 4x4, pues una camioneta, se podría llegar fácilmente, pero pues esto haría que los costos estuvieran un poquito elevados, pero pues yo creo que si es un producto bueno, interesante, ese sería un tema salvable sin ningún problema. Lo que yo quisiera preguntarle pues a las agencias de viajes es qué tan viable ven la posibilidad de este recorrido así como está, porque yo veo los tiempos un poquito apretados. Si de pronto uno pudiera mejorarlos haciendo que la gente saliera más temprano, tipo 6 de la mañana, algo así, para ganar 2 horas. Una cosa es salir a las 6 de la mañana con tráfico libre, con toda la gente súper dispuesta, tal vez organizar un desayunito allá, yo no sé, y empezar allá el recorrido. Pues está muy cerca, de verdad es media hora, es muy cerca llegar a Campo Verde, y a partir de ahí sí comenzar para tener mucho más tiempo en el día para hacer estos recorridos, estas visitas bien. Eso es una cosa que yo entradita sí veo. Pero quisiera escuchar también qué opinan las agencias que están aquí acompañándonos en relación al flujo, cómo lo ven, si lo ven fiable, factible, si mejorarían algo, qué piensan. Floria, no sé si ya llegó Fiorella, no puedo ver la pantalla. ¿Qué piensan otras agencias que estén aquí? Claro, tomando en cuenta también el tema de la accesibilidad, o sea, ya viendo ese tema operativo y la temporada, ¿no? ¿Cuántos meses al mes se podría ofertar esta ruta, dado que el acceso es restringido por un tema de la carretera que no hay, ¿no? La estacionalidad, sí. Y la estacionalidad, exacto. Habría que, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué tan factible sería ofertar esta ruta? En todo caso, digamos, añadiría esta pregunta adicional. ¿Lo? Giovanna tiene la mano alzada. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Giovanna Vega de la agencia operadora Amazon World. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mira, Bien. esta es una ruta que nosotros ya la trabajamos hace bastantes años atrás, ¿no? Porque creamos justamente
el producto de agroturismo en la zona de Campo Verde. Es una ruta estacionaria, porque hay que ver que en invierno es muy difícil ingresar a esa zona. Entonces, más que nada, en verano es bastante factible y vendible, ¿no? Es más, ya hemos llevado grupos grandes hasta el Fundo La Piscota, haciendo todo el recorrido de lo que es el agroturismo. Básicamente nosotros como empresa no casi paramos en Campo Verde porque no hay mucho que ver ahí. Lo interesante está hacia adentro, hacia las parcelas de los ajíes, de la chancaca, la caña. Eso es lo que más le interesa al turista, ¿no? Si llevas de repente estudiantes, es bajo otra óptica también. Es de acuerdo al nicho de mercado al que le enfoques en realidad, porque hay gente que le interesa más una cosa que otra. Y sí es vendible, la ruta es muy vendible, lo que falta es un poco más de promoción para este producto. Y ahí sí deberíamos sumar un poquito para poder darle ese valor que realmente se merece esta ruta de agroturismo que se hace en la zona de Campo Verde. Nosotros trabajamos básicamente esta ruta también incorporando al IAP y todo lo que son las parcelas hasta llegar al Fundo La Piscota, ¿no? Buenísimo. Giovanna, ¿sí? Sí. Ah, bueno, Giovanna, gracias. ¿Tú estuviste en los talleres? No recuerdo el nombre. En realidad está en algunos talleres por temas de viajes que tengo. Ajá. ¿Pero conmigo estuviste? No. ¿No? Ah, bueno. No. Entonces, bienvenida. Qué chévere. Okay. Entonces, sí, claro, como yo les comentaba ayer a algunos, pues nosotros no es que estemos acá proponiendo productos nuevos, estos son recorridos que ya existen como tal, son recorridos a los que queremos potenciar con el tema o con la interpretación. O sea, lo que nosotros vamos a hacer dentro del desarrollo de este programa es incorporarle el componente interpretativo a las estaciones o al recorrido como tal, de manera que en todo el flujo del programa podamos contar una historia desde que salimos de Pucallpa hasta que volvemos y que nos permita en cada una de las estaciones contar un capítulo de esa historia para que los visitantes al final se lleven una idea de lo que es el recorrido, de lo que es Agua Dulce, de lo que significan los productores para el territorio no solamente de Ucayali, sino también del Perú. Entonces esa es como la idea central de acá, no tratar de potenciar el recorrido con temas interpretativos fuertes que generen conexiones emocionales con los visitantes y para después lograr que estos visitantes tengan una acción una acción positiva en relación a lo que acaban de disfrutar. Básicamente eso es lo que estamos proponiendo. Estamos repotenciando el producto generando un guión, o sea, vamos a generar un guión, que es lo que vamos a empezar a trabajar desde hoy, con aras o con vista a eso, básicamente. ¿Listo? Entonces, si tienes igual alguna pregunta, cualquier cosa, nos la puedes ir haciendo durante el desarrollo de esta llamada o de esta reunión. Y bueno, eso. No sé si Fiorella y Floria ya están en la llamada, en la reunión. Sí, Floria justo ha pedido la palabra. Adelante, Floria. Vale. Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, Hola. estoy en dos actividades. Sí, con el tema de la ruta picante, es genial poder hacer la ruta. Creo que ayer también manifesté el tema de que nos preocupa un poco y tendríamos que fortalecer es el tema del APE Pimentel, ¿no? Entonces, el APE a veces no hay con quién coordinar. Algunas veces nosotros hemos tratado de hacer esa ruta como operadores turísticos,
y al final solamente les brindamos lo que es este fondo Piscota, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante complicado para nosotros como operadores, ¿no? Poder contar con estos productores, ¿no? Que siempre estén activos, eso es lo que les decía ayer, ¿no? Justamente que por eso es que a veces no hacemos las rutas que quisiéramos o entrar a los lugares que quisiéramos porque no están, nos pasa incluso aquí dentro de la ciudad, ¿no? Como en el caso del Camu Camu también, ¿no? Entonces ahí yo quisiera que se tome en cuenta eso, cómo lo vamos a trabajar, de qué manera podemos nosotros hacer que eso pues que APECAS que mejore las condiciones de atención, que siempre estén allí, o sea, cómo se trabajaría ustedes como expertos que también en el tema, pero nosotros que en el campo, en operación, tenemos esas dificultades, ¿no? O sea, eso es la pregunta que yo les quería hacer y plantear también este tema que es bastante complicadito, ¿no? Ahí creo que está el señor Silverio, también podría él decirnos, ¿no? Entonces, buenísimo. No, ajá. muy buena observación porque, pues obviamente cuando construyamos estos guiones, la parada en AP Pimental va a tener un contenido tanto temático como logístico. Entonces ahí vamos a definir cómo va a ser la llegada de los visitantes ahí, cómo los vamos a recibir, qué les vamos a contar, qué les vamos a ofrecer y cómo van a salir, básicamente. Entonces, obviamente, el producto donde lleguemos y falte una de las paradas o una de las estaciones, se nos cae. O sea, eso no puede pasar. Esto tiene que partir del compromiso de absolutamente todos, pero yo creo que también cuando tengamos el producto diseñado y todos estén totalmente metidos dentro del producto como tal, vean los beneficios que les puede dar, pero también las obligaciones que esto implica, vamos a tener compromisos serios para que cada vez que se arranque un tour, pues todos estén simplemente en sintonía y esperando a que el tour llegue. Eso sí es clarísimo. Bueno, ¿quién más está por ahí que quiera decir o hablar algo? ¿Aló? Bueno. A ver, creo que la compañera de la agencia de viajes ha dado una buena observación en temas de la ruta turística, ¿no? Pero yo siempre he propuesto y sigo proponiendo al grupo también, necesitamos en este sentido mucho trabajar en temas de incidencia política. Ahora que hay nuevos gobiernos, lamentablemente la carretera Campo Verde hacia Tornavista, que es la ruta picante que estamos conversando, siempre para abandonado. Entonces, ¿cómo a través ya de este es un resultado prácticamente para promocionar al distrito de Campo Verde, a la región de Ucayali, a la provincia de Coronel Portillo? ¿Qué mecanismos podemos desarrollar para de repente reunirnos con estos nuevos gobiernos que van a asumir en enero y mejorar esa ruta, ¿no? Porque ahorita estamos desarrollando una buena ruta, vendible, todo, pero por motivos de acceso, de accesibilidad, lamentablemente se puede venir abajo todo esto, ¿no? Entonces el esfuerzo casi no nos va a servir nada. Entonces yo pienso de repente al menos con el nuevo alcalde que va a ser de Campo Verde, reunirnos tanto los operadores turísticos y los que estamos, ¿no? Tanto Piscota, Fundo Esaú, AP Pimental, proponer que esa carretera al menos debe tener mantenimiento siquiera cada 2 meses, ¿no? Porque esa ruta, pues, ahora últimamente se está volviendo ya una ruta turística y ya se presenta el invierno en Campo Verde y lamentablemente los accesos ya van a estar un poco dificultosos, ¿no? Y eso, como vuelvo a repetir, este resultado que ya tenemos como logrado y en estos meses de febrero, marzo, de repente se nos va a caer en tema de turismo y ese es el mes, creo que en Lima muchos alumnos también salen de vacaciones y ven salir a otras regiones, ¿no? Y no tenemos preparado
o no nos estamos preparando para recibir de repente los turistas en esos meses, ¿no? La señora Giovanna de Amazon World conoce ese tema, con ella hemos venido trabajando años también y siempre hay esa dificultad de accesibilidad, ¿no? De repente en la central, aunque sea en partes, se pasa, pero ya para entrar a las parcelas, y ahí sí hay dificultades y ellos pues venden un paquete completo, no visitar solamente Piscota o la planta procesadora del Ape Pimental, sino por día, ¿no? Cierran el día en todo lo que es ruta de Campo Verde. Esa sería mi opinión. Listo, Silverio, Eh, gracias. Sí, hay Sí, que... Carlos, si me permites. Dale, dale. Carlos, ajá, también en el tema de la planta que menciona el señor Silverio, casi en todas las oportunidades que tuve para visitar la planta, nunca está funcionando también. Ese es otro de los puntos bastante que tenemos allí como un gran problema, ¿no? Más bien que hay a veces que no, tampoco viene al caso, por lo menos no lo veo yo correcto que se tenga que, en ese momento de hacerlo, de quejarnos de nuestro gobierno que nos han dado una máquina que no funciona. O sea, eso no, creo que no viene al caso, sobre todo cuando estás con turistas, ¿no? Entonces, ahora el tema de las parcelas también. Tendríamos que ver que en las parcelas se hagan pues abonos orgánicos, que pueda haber ahí un tema de que todo el tiempo las hortalizas estén siempre con producción, ¿no? Ustedes que conocen también el tema, ¿no? Entonces, ese es un punto bastante dificultoso que hace la ruta, ¿no? Bien dicen que, como decía el señor Silverio y también Giovanna, que sí se puede operar ese estacionario, pero también el tema, por ahí también va el gran problema, ¿no? Yo vuelvo a insistir que casi siempre hay esas dificultades de que no está la planta, está cerrado, no hay quien nos atienda, se llama aquí, se llama allá. Entonces, ¿cómo se puede vender un producto? Entonces, ¿cómo se puede vender ese paquete? Entonces, yo creo que tiene que ser completo si hablamos de este producto, ¿no? Entonces, Bueno, eso quería que se tomara en consideración, ¿no? súper. Muy buenas observaciones en varios sentidos, pues obviamente necesitamos como el compromiso de todos, tanto público como del sector público, como de nosotros mismos, para asegurar que esto despegue y se vuelva un destino obligado de los visitantes, ir a conocer ir a hacer este circuito. Y yo lo quiero pues también, ya para que entremos en materia, antes de darle la palabra a Giovanna y después a Jenny, el tema es que a veces nosotros tenemos que tener planificada la improvisación. O sea, a lo que me refiero es que siempre tenemos que tener planes B para en caso de que, digamos, si no tenemos la planta florecida, bonita, como nos gustaría tenerla, por lo menos tener una alternativa para que el visitante tenga interacción con la planta, así no la podamos ofrecer de manera directa porque, pues, digamos, no está. Y eso sucede mucho, por ejemplo, cuando uno va en tours de observación de fauna y de flora, que pues a veces aquí en Colombia se hacen unos recorridos por las orquídeas y cuando uno llega, pues la orquídea no está, pero por lo menos sí tener de alguna manera la orquídea representada de otra forma para que el visitante no se vaya con la desilusión de no haberla visto. Y entiendo perfectamente la frustración de los operadores porque yo he sido guía de turismo cuando llego a un sitio y la gente que nos tiene que recibir no está, pues uno se pone, parece un semáforo, se pone blanco del susto, amarillo de la preocupación y después rojo de la rabia porque no llegaron los que nos tenían que atender y queda uno mal con el visitante y es terrible. Entonces, esto parte del compromiso de todos y precisamente esto es lo que estamos haciendo, un trabajo en equipo, desarrollar un guión, un producto donde todos nos tenemos que comprometer para que esto salga bien. Giovanna y Jenny, así muy rápidamente, ya para continuar entonces con la parte del desarrollo del producto. Primero, Giovanna. Yo creo que ella nunca bajó la mano, no sé si.
Ok. Bueno, entonces, si no está Joana, Sí. Jenny. Hola. Jenny, ahí viene Joana. Hola. Sí, Joana, ¿querías decir algo? Sí, mire, si bien es cierto, a veces ellos no están en sus parcelas, por eso hay que hacer las coordinaciones del caso para que ellos nos puedan esperar, porque no todos los días se lleva turistas a esa ruta. Y hay que entender que ellos también viven del agro. Entonces, a veces están en campo, salen a la ciudad, ¿no? Hay que, por eso, con anticipación, un día antes mínimo, calculo yo, poder hacer las coordinaciones y avisarles que uno va a visitar sus parcelas o va a tener que ingresar al APE, porque para almorzar hay que avisar que vas a ir para que en Piscota o donde se prevé el almuerzo también te puedan esperar con la comida. No es una ruta que tenga un flujo turístico, pues que se vaya todos los días y ellos van a estar esperando todos los días. Entonces, esta es una ruta que al margen también de ser estacionaria, porque en invierno es muy complicado ir hacia allá, y los señores que atienden esos diferentes espacios a los que nosotros podemos llegar, también tienen otras actividades. Nosotros como operadores, lo mínimo es coordinar, y al menos las veces que yo he coordinado con ellos para poder visitar sus lugares, siempre me han esperado. O sea, nunca he tenido el problema de que no hayan cumplido. Son personas que se turnan de repente entre ellos para poder darte esa asistencia, pero sí lo hacen, son gente comprometida. Entonces simplemente habría que limar algunas cosas y ya yo creo que eso puede empezar a caminar. Buenísimo. Qué bueno, buen dato, buen dato. Jenny, dale. Hola, solo para dar el reconocimiento a Amazon World, que es una agencia que trabajó desde el inicio con nosotros. Bueno, con ellos hemos iniciado, así que ellos nos enseñaron a caminar. Disculpa, Heidi, no se te escucha. ¿Puedes acercarte más al micrófono o a la computadora o al teléfono? Ya, ahora sí. No, solo para dar el reconocimiento a Amazon World, que es una agencia turística de Pucallpa que ha venido trabajando con nosotros desde el principio. Bueno, ya darle las gracias a Arturo y a Giovanna, que con ellos hemos trabajado desde el principio, ¿no? Y estamos aptos para trabajar y ahora con las demás agencias turísticas. Muchas gracias. Gracias, Heini. Adelante, John. Pues esas son conversaciones sobre logística que son muy importantes para recordarles que en el guión de Canvas hay una sección para políticas. Entonces, por ejemplo, la sugerencia de Giovanna de avisar dentro de cierto plazo sería una política. Y en cuanto a lo que dijo Severio, la incidencia política para mejorar la calle, esa sería una tarea en la hoja de ruta. Entonces hay espacios para todo esto, pero el propósito de hoy es realmente ver lo fundamental de la historia, del concepto de esta ruta. Entonces yo creo que eso es lo que, no sé si Carlos, si sigo con este punto o tenías otra idea. No quiero interrumpir tu flujo tampoco. No, simplemente quería oír opiniones de las agencias en relación a la ruta y entonces ya las tenemos claras. Y obviamente, pues Silverio nos presentó, Jenny nos presentó el desarrollo de la ruta, que siempre es mejor que lo hagan ellos, ustedes, a que lo haga yo. Suena mucho más emocionante cuando los escuchamos a ustedes. Entonces, no, seguimos adelante con el desarrollo temático. Y veo el comentario de Flore, que siempre hay que trabajar con anticipación, ¿verdad? Cuando está visitando sitios, ¿verdad? No llegar desprevenidos. Pues, regresando a la ruta picante, sí, quizás revisamos los temas locales que se produjeron en el marco interpretativo durante el taller. Porque esos son los temas de los cuales podemos seleccionar a vincular cualquier producto. Marita, ¿quieres leerlos? Claro, claro que sí. Bueno, tenemos 7 temas también, igual que San Martín,
El primero es Ombligo del Ucayali y dice, el río Ucayali, el más largo del Perú, alberga comunidades nativas con culturas vivas, rodeado de biodiversidad, conecta las regiones del Amazonas peruano. El segundo tema es los 4 elementos. De la selva amazónica de Ucayali emergen montañas que forman la Cordillera Azul, que ha sido moldeada por la fuerza de la tierra, el viento, el sol y el agua, dando origen a refugios naturales en los que conviven comunidades animales, vegetales, humanas y espirituales. El tercer tema es misticismo amazónico. La ayahuasca, planta sagrada, da inicio a varias formas de expresar el arte para comunicar la cosmovisión amazónica, buscando el equilibrio con la naturaleza. A través de estos conocimientos se están dejando grandes legados como son el arte neoamazónico, esculturas y patrimonio cultural, buscando la resistencia indígena en la aculturización. El cuarto tema es semillas de vida. Los procesos demográficos que experimentó la región de Ucayali acercó a los pobladores al uso del campo, desarrollando sembríos alternativos que, como el del cacao, con sus derivados, contribuyeron a diversificar la gastronomía y, sumando a su cosmovisión, lograron evolucionar este cultivo expandiéndolo para uso estético y medicinal. El siguiente tema, huellas de la historia. Tutixcayo, en la comunidad de Santa Clara, se encuentran los principales vestigios de una cultura con más de 4000 años de antigüedad. A pesar del paso del tiempo, la llegada de la tecnología a la región, sus técnicas alfareras aún son usadas por la gente que habita ese territorio para la elaboración de utensilios de uso cotidiano. El siguiente tema, sacralización. A pesar de que la sacralización de las comunidades indígenas llevó a la pérdida de sus costumbres milenarias, también permitió el surgimiento de tradiciones como la fiesta de San Juan, la cual hace parte del patrimonio cultural amazónico peruano. Y último tema, biodiversidad resiliente. La laguna del Imiría y sus habitantes naturales son un ejemplo de resiliencia ante la depredación de los recursos hídricos y forestales por parte de los seres humanos. Entonces tenemos estos 7 temas: ombligo del Ucayali, los 4 elementos, misticismo amazónico, semillas de vida, huellas de la historia, sacralización y biodiversidad resiliente. Acuérdense que ombligo del Ucayali habla de culturas vivas y biodiversidad en el río Ucayali. Los 4 elementos, ¿no? Nos habla de la Cordillera Azul, de las fuerzas de la tierra, el viento, el sol, el agua, que dan origen a esta montaña. Misticismo amazónico nos habla de la ayahuasca y el arte neoamazónico. Semillas de vida nos habla acerca de los cultivos, ¿no? Que ayudan a diversificar la gastronomía, están vinculados a la gastronomía. Huellas de la historia nos habla de Tutixcayo en la comunidad Santa Clara y esta cultura milenaria. La sacralización nos habla de la fiesta de San Juan, principalmente. Y la biodiversidad resiliente nos habla de la laguna Imiría, del aguaje, del paiche, ¿no? Entonces, esos son nuestros 7 temas, cada uno con sus diferentes elementos, ¿no? Pues muchas gracias, Maritza. Entonces, yo entiendo que esta ruta picante ya existe en cierta forma. No sé cuáles son sus contenidos. Yo no participé en los talleres, solo veo un mapito, una línea con diferentes puntos representando paradas. Entonces, para los que lo conocen, y el prefacio es, esto es como una lluvia de ideas para fortalecer la parte interpretativa, la parte narrativa, que es un componente muy importante para la experiencia del visitante. Muchas veces operadores y guías no saben de esa parte y simplemente dan información. Muchas gracias. Dan información y sacrifican un gran componente porque la gente se emociona cuando se encuentran nuevas ideas, cuando hacen nuevas conexiones, cuando ven su rol en la vida de forma diferente. Eso genera mucha emoción. Pero eso solo cuando contemplamos bien la parte interpretativa. Muchas veces eso no se da.
y los turistas salen con menos experiencia que hubieran podido tener. Entonces, con esta ruta aquí, cuál es el hilo conductor o cuál es la idea o el mensaje principal que se está desarrollando a través de estos 6 o 5 diferentes paradas? Y luego podemos hacer una lluvia de ideas sobre cómo fortalecer el contenido interpretativo, el contenido de las ideas. No sé si alguien quiere aportar lo que consideran que el tour actualmente comunica o lo que podría comunicar. O cómo están conectadas las paradas, aparte de su conexión geográfica. ¿Qué nos está contando el tour? Si veo la palabra picante, ok, entiendo que hay ají, hay. Veo que, bueno, ya no veo el contenido, pero hay otros elementos que tienen que ver con sabores. Pero, ¿de qué se trata este tour? Esta ruta picante, ¿con cuáles de estos 7 temas que acabo de leer se relaciona más, ¿no? Yo creo que con la biodiversidad, ¿no? La gastronomía. Concuerdo con la expresión antes vertida. Okay, pues quizás revisemos sus contenidos primero y luego vemos cuál mensaje quizás mejor se relaciona. Veo que Shali tiene la mano alzada. Hola, sí, un poco, gracias. ¿Cómo están a todos? Buenas tardes. Bien. Escuchando, de repente les podría también dar un aporte. Aquí entiendo que se está buscando ahorita una especie de conceptualización, ¿no? Entonces, Ajá. la zona de Campo Verde tiene esta proyección para el proyecto, vamos a ponerlo así, de que es la zona especializada en las cadenas productivas, ¿no? De origen ecológico u orgánico, ¿no? Por eso el APE Pimental es una organización referente en ese sentido. Es una gran oportunidad de trabajar con el APE, de repente propuestas que nos ayuden a especializar sus parcelas según el tipo de cultivo orgánico con los que ellos trabajan para crear una experiencia, no solamente en el ají, que si bien es cierto es parte del proyecto, pero no solamente es ají lo que ellos producen, ¿no? Entonces ahí le podría dar un poco más de riqueza a la experiencia en qué otros cultivos se pueden incorporar dentro del recorrido para nutrirlo. Ahora, en este concepto estaríamos hablando de que es una ruta de agroturismo especializado en producción ecológica, ¿no? Entonces, por ahí podría un poco ir este aporte, porque lo que nos ayuda es el tema del manejo de la biodiversidad nativa, porque es lo que ellos hacen en este trabajo, y aparte que son el inicio del eslabón, vamos a decir así, de la cadena de valor que hablábamos hace unos días, ¿no? De la cadena de valor, porque de ahí sale la producción que va a abastecer a las plantas de producción y transformación, a la restaurantería o las zonas de gastronomía, en la forma ya de comercialización, ese tema de educación de hábitos de consumo, ¿no? Y el valor que debería tener el ser un productor ecológico. Entonces, un poco por ahí podría dar un enfoque que lo podrían tomar en cuenta también. Gracias. Gracias, Shal. Entonces, sí, esos antecedentes son útiles, especialmente para mí que no conozco ninguno de los sitios. Entonces, eso me da ventaja y desventaja. La desventaja es obvia que no puedo aportar sobre los detalles locales. La ventaja es que vengo con ojos frescos y objetivos. Entonces,
La pregunta de nuevo es, ¿cuál es la idea que se quiere comunicar a través de este recorrido? Sí, ¿qué es lo que vincula las diferentes paradas? ¿Cuál es la historia? ¿Aló? Severio. Sí. A ver, la vinculación en esta ruta picante, como menciona ahí en la gráfica, es iniciando con la historia de Campo Verde, ¿no? Campo Verde es un distrito que es nuevo, donde que el nombre viene propuesto de un concurso. Bueno, el nombre fue puesto por un norteamericano, un evangelizador norteamericano, tiene una historia ahí en el proceso, y también ahí en mismo Campo Verde inicia el tema de la matanza de los campesinos el año 87, un 9 de febrero, ¿no? Entonces ahí tenemos la parte histórica en el distrito de Campo Verde. Ahora ya pasando al tema del APE Pimental, nuestra organización es el pionero de promover los ajíes amazónicos en nuestro país, porque hasta el año 2013-14 nadie daba importancia a este producto que es el ají nativo amazónico, exclusivamente el ají charapita. Entonces nosotros el año 2010 ganamos el ají de plata en esta feria Mistura, y desde el año 2010 empezamos a trabajar promoviendo la visibilización de este producto ají charapita, que en muchas cocinas a nivel de Lima generalmente no conocían los grandes restaurantes o algunos restaurantes turísticos, ¿no? Entonces de ahí es lo que nosotros impulsamos, y siempre en la propuesta hemos puesto la ruta de la ají charapita o la ruta picante, para dar esa, ¿cómo se puede decir? Ese misticismo que siempre tiene un consumidor peruano de los misterios de los ajíes amazónicos. Muchos comentan que son afrodisíacos, algunos es una variedad que da un sabor muy agradable a las comidas, ¿no? Y también, como ya comentó Shalini, dentro de esa planta procesadora, este APE Pimental hace las 3 fases, ¿no? Produce la materia prima libre de agroquímicos, pasa a procesar en su misma planta procesadora y después comercializa como asociación, ¿no? Y conservamos 16 variedades de ajíes amazónicos, de los cuales 6 damos valor agregado, tanto en salsas, en curtidos, deshidratados, combinación con frutas tropicales, todo ese proceso, ¿no? Después de ahí, el tema de la historia de Pimental, que el caserío donde que está asentado APE Pimental, su sede central, que fue un caserío también ocupado por migrantes japoneses que vinieron de Brasil, los años 58. ¿Le puedo interrumpir un momento? Sí. Obviamente hay mucha información que podemos poner en el tour, probablemente podemos escribir libros de información. El reto no es que falte información. Le voy a poner un desafío. Si yo fuera un turista en ese recorrido y yo podría salir con una sola idea, un solo mensaje y nada más, que voy a olvidar todo lo demás que yo encuentre en ese recorrido, ¿cuál sería ese mensaje? Entonces le doy una oración, nada más, una oración, pero piénsalo bien. ¿Qué debería ser la única idea, el único mensaje que debo entender cuando salga como resultado de mi experiencia en ese recorrido picante o ruta picante? El mensaje sería la pequeña agricultura frente al cambio climático, ¿no? Ese es el fondo de sí del trabajo que nosotros venimos desarrollando. Ok, pero ¿qué de la pequeña agricultura frente a eso no es un mensaje, es solo una cosa? ¿Qué sobre la agricultura pequeña y cuál es la relación entre los dos?
La relación es la producción agroecológica para mitigar, adaptar el tema de cambio climático y dar valor agregado a la biodiversidad que tenemos nosotros. Entonces, para usted, ese recorrido se trata de la adaptación de la agricultura pequeña frente al cambio climático. Y los demás están de acuerdo que eso debe ser la temática. ¿Y cuál tema en el marco interpretativo más se parece? Porque yo no veo ningún tema que se trata de cambio climático directamente. Claro, en el enfoque del trabajo, por eso la visita a la planta procesadora, el mensaje es eso, ¿no? Es eso del tema de la agricultura, pequeña agricultura familiar frente al cambio climático, adaptación y mitigación al cambio climático. Ahora ya en torno a eso hay otros mensajes de repente ya visitando en la misma ruta, ya se puede complementar de repente, pero nosotros desde nuestro objetivo y principio siempre hablamos de esto, ¿no? La pequeña agricultura frente al cambio climático. ¿Qué es lo que estamos desarrollando? ¿Cuáles son nuestra visión, nuestra misión como pequeños agricultores a este impacto global del cambio climático, ¿no? Y definitivamente ese es un tema súper importante. Yo no lo niego en lo mínimo. Y yo creo que yo más bien les felicito por tener este tema para el sitio de ustedes, pero eso es solo un sitio en la ruta. Entonces no necesariamente toda la ruta va a compartir el mismo tema que un solo sitio o la parada. Entonces hay que pensar en el conjunto de la ruta picante y todos los diferentes paradas tienen que contribuir a un solo mensaje o moraleja, si quieren decirlo así, una sola idea. Entonces, Sí, esto es como el punto de partida. ¿Ah, Maritza? Ajá, perdón. Sí, para darle la palabra a Betty, y después de darle la palabra a Betty, me gustaría escuchar a Gianni y a Heini del Fondo Piscota. ¿Cuál es su idea, ¿no? sobre la ruta en conjunto, como dice John, no solamente pensando en la visita al fondo, sino en toda la ruta? ¿Qué se debería llevar el visitante luego de esa visita? ¿Qué debería pensar o recordar más bien, ¿no? Entonces, primero Betty, después Gianni o Heini. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En realidad, yo creo que la expresión que más encerraría a todo el trabajo de la ruta sería la transformación de productos agroindustriales. Porque si solo me refiero a la jicharapita, la exclusividad va a ser solamente a Pipimental y luego la visita a algunos fondos que existen de forma cercana al lugar para visitar los mismos embrios y de repente las mismas variedades de ají. Sin embargo, en esa ruta ya se involucra al Fondo Piscota y Fondo Piscota tiene el otro concepto que es el destilado de caña. Obviamente, por eso digo transformación de productos agroindustriales. Gracias. ¿Puedo preguntar un poquito más, profundizar eso? ¿Qué sobre transformación? ¿Transformación de productos agropecuarios es bueno, es malo, es necesario, es innecesario? ¿Cuál es su opinión sobre transformación? Y contestando mi pregunta, lo haría un mensaje y no solamente una cosa. Ya, entonces, transformar es lo que yo tengo como producto inicial, que es el ají. En el caso del ají, son los granos de ají maduros en sus diversas variedades, pero que se ha sacado un producto al mercado. Ya digamos una pasta de ají, una salsa de ají, una combinación de ají con otros productos, en este caso la cocona, ¿no? Un encurtido de ají. En el caso de la caña ya se ha transformado la caña propiamente dicho en un jugo, en una bebida, más tarde una bebida con alcohol, un destilado básicamente, ¿no? Y entonces de esa transformación es la que yo hablo, sino pues el caso del valor agregado, ¿no? Al producto. Gracias. Sí, me gustaría darle la palabra a Shalini, pero antes escuchar la respuesta de Gianni o Heini.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más. Ya, bien, lo que nosotros básicamente hacemos y el mensaje que se debería dar al turista es, pues, ¿no? Que realiza el agroturismo vivencial místico, así le completamos, así más amplio, agroturismo vivencial místico, ya que esa persona se va a llevar la experiencia como turista a involucrarse en las actividades de nuestro cultivo, llámase el ají y la caña. Lo místico es, pues, no hacerles conocer nuestras plantas medicinales, su valor, sus poderes que tienen para nuestro bienestar también. Yo creo que con esa parte se le pudiera no renombrar el agroturismo vivencial místico. Gracias, Yani. Y John, creo que tienes Gracias. audio cerrado, no sé si estabas hablando algo. Ah, ya. Acá también Floria de Ruta Alfa nos dice que ella piensa que, digamos, lo que debería hacer la ruta es como más una acción, no es tanto un mensaje, ¿no? Sino es educar sobre las buenas. Si no oímos nada, Maritza, entraste súper cortada. Ah, ok, ya. Yo decía que antes de darle la palabra a Shalini, acá estaba leyendo lo que comentó Floria, que me suena más a una acción más que un mensaje, pero ella colocó aquí educar sobre las buenas prácticas agroecológicas y emprendimientos familiares. Un poco lo que haría esta ruta sería educar sobre las buenas prácticas agroecológicas y emprendimientos familiares a los visitantes, ¿no? Y adelante, Shalini, tenías la mano levantada. Ya no. Sí. Sí, acá. No sé Ok. si me escuchan bien, pero es que está lloviendo muy fuerte en Pucallpa ahorita. Ojalá que no se entrecorte la idea. Pero sí era revisar esto de eso, qué cosa van a ir a, qué es el mensaje, ¿no? Y el mensaje sería que al visitar esto se sienta como un agroturismo real y es una educación sobre prácticas agroecológicas y emprendimientos familiares, ¿no? Entonces yo sí refuerzo la idea de Floria con respecto a esa conceptualización, pues finalmente eso es lo que van a ir a vivir en experiencia el turista cuando va a la zona o cuando interviene para comprar el paquete, ¿no? El tour. Ok. Otra forma de hacer la pregunta es cómo contamos. ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿Cuál es la historia, la narrativa que se desenvuelve a través de los varios sitios? Y quizás podemos, no sé si merece dar el ejemplo, aunque sea muy borrador de lo que hablamos hoy en la mañana, para darles una idea. Claro, en San Martín, por ejemplo, estuvimos viendo en la primera ruta que era combinar el bosque seco con las minas de sal. Y entonces decíamos ya, pero son cosas muy diferentes. ¿Cómo podríamos construir una historia que vincule a los dos? Obviamente el bosque seco tiene sus propias particularidades, es mucho más, no sé, un recurso turístico de naturaleza, se puede hablar de la flora, se puede hablar de la fauna, de los recursos que contiene, la tortuga de patas rojas, pero ¿cómo hacemos, como decía John, haciendo esa parada y contando eso en el sitio, pero cuál sería el mensaje conjunto de toda la ruta? Y por otro lado estaban las minas de sal de Pilluana, ¿no? Y entonces lo que empezó a aparecer fue que ese bosque, por ejemplo, llegaba hasta la zona de Pilluana. El bosque ahora es un relicto puesto en un sitio poco alejado, pero que probablemente, y de hecho estuve leyendo en la parte de atrás de la bolsa de la sal, que dice que es una sal que está rodeada de esos bosques, ¿no? De esos bosques secos. Y además también
la sal seguramente fue aprovechada por los primeros pobladores que habitaron ese bosque, ¿no? Entonces hay una relación. Y lo que estábamos diciendo es que, o la historia, ¿no? Digamos que estuvimos viendo allí, tenía tres aspectos, ¿verdad, John? Uno, Pues aquí lo tengo escrito, quizás ok. sería más fácil. Para darles una idea de qué es un tema o mensaje, esto es un borrador, pero eso es lo que extraímos de la conversación que tuvimos hoy en la mañana. Mientras que la sociedad humana evoluciona, se requiere cada vez nuevos sistemas de producción agrícola para sostener su población. Entonces es una idea grande en el mundo, pero es una idea muy adaptada a lo que están ofreciendo en Pucacaca. Entonces, si tomamos esta idea y lo desglosamos en 5 paradas, la primera parada es comenzando en el bosque Ojos de Agua, donde los turistas pueden probar y ver frutos silvestres que los indígenas usaban. O sea, la naturaleza producía alimento silvestremente, si se podemos decir, por probablemente miles de años. Y luego ellos pasan, después del bosque, entran en un área de un potrero, por ejemplo, y ya hablamos de la colonización, que los colonizadores vinieron, comenzaron a cortar el bosque, redujeron la cantidad de productos agrícolas y comenzaron a producirlo más intensamente, ¿verdad? Y luego vemos que la sociedad sigue evolucionando hacia la industrialización o la agricultura intensiva y los turistas pasan a plantaciones de papaya y maíz y ganado que ya están ahí y la interpretación se trata de la industrialización, monoculturas grandes y los daños que causan eso. Y eso es parcialmente respondiendo a la población humana que está en crecimiento. Y luego van a Pucacaca mismo y visitan por lo menos 2 productores con una nueva idea, una idea de agricultura más sostenible, una agricultura más amable con las comunidades. Entonces visitan Isla de Cocos, la producción y un productor de chocolate. Y luego pasan a la quinta parada, que es la conclusión, que son las minas de sal en Pilluana, donde el guía puede interpretar las 4 diferentes épocas: la precolombina, colonización, industrialización y agricultura más sostenible en las minas, porque las minas han sido sujetas a esas diferentes formas de pensar en cuanto a agricultura. Obviamente el sal no es un producto agrícola, pero es un insumo en la gastronomía muy, muy, muy importante. Entonces en esta quinta parada se resume todo y tener una experiencia mucho más completa. El visitante entiende cómo la evolución está evolucionando y cómo se pueden ver las diferentes etapas en este sitio. Entonces pueden ver que hay una secuencia entre las 5 paradas que hay en este recorrido. Cada uno contribuye una idea diferente a la idea general que la agricultura tiene que evolucionar según las necesidades de la sociedad. Entonces, lo que estamos preguntando en cuanto a la ruta picante es, ¿cuál es la oración o la frase que resume la idea de todo? Y luego, ¿cómo podemos desglosar esto en 5 capítulos de nuestro pequeño libro que se llama Ruta Picante, o otro nombre que le pongamos? Ustedes ya han articulado diferentes ideas. Uno es adaptación frente al cambio climático, otro es cómo agregar valor a productos agrícolas. Entonces hay diferentes ideas que no necesariamente están conectadas. La idea es tratar de encontrar un concepto que vincule las contribuciones de cada parada, para que al final el visitante está diciéndose, ¡ay, qué interesante! Nunca se me ocurrió verlo de esta forma. Esto realmente, que la persona está provocada, pensando nuevos pensamientos, y esto genera mucha emoción.
mucho más que simplemente ver cosas o simplemente hacer actividades. De hecho, hay que hacer actividades, hay que ver cosas, hay que pensar nuevas cosas. Entre más de todas esas cosas, mejor la experiencia. Entonces, no sé si este ejemplo les ha ayudado, pero esa es la idea de cuál es la idea principal y cómo podemos desglosarlo o descomponerlo en sus diferentes partes, o sea, sus diferentes paradas para tener una nueva historia final. Dentro de los mensajes emergentes del marco interpretativo, John, yo identifico uno en particular que me parece que más o menos como contiene los y es el Semillas de Vida, ¿no? Que pues básicamente dentro del taller identificamos como que reunía y ponía al coco, perdón, al cacao como ejemplo, pero de lo que ha sido el desarrollo de agricultura dentro del territorio. ¿Puede compartirlo otra vez, Carlos, este mensaje o el marco? Perdón que te lo quité. Sí, sí, y o Marisa. también, sí, mientras lo proyecta Carlos, quería justamente como hacer notar que no nos estamos centrando en el lugar, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje de Fundo Piscota con cuál es el mensaje de la P Pimental o de la Laguna, ¿no? Sino como mirándolo desde arriba, cuál sería el tema, ¿no? Que nos vincula a todos, ¿no? De este producto. Sí, claro. Mirándolo desde arriba, ¿no? En este producto, como dice yo. Hay dos cosas aquí para tener en cuenta y tiene que ver con esto, ¿no? Como que los procesos demográficos, o sea, el poblamiento del territorio de Cayali, acercó a los pobladores al uso del campo desarrollando sembríos alternativos. O sea, acá es donde viene todo el tema de que se buscaron cultivos no los tradicionales, sino que fueran alternativos, y ahí aparece pues obviamente como el ají, lo que nos contaba Silverio, y aparecen otros como el aguaje, como todos los otros, estos cultivos que de alguna manera han empezado a posicionarse, que antes eran como silvestres de alguna manera, pero de pronto se empiezan a posicionar dentro del territorio como algo importante que identifica a la región de Ucayali. Entonces aparece, y empresas que nacen de esto, ¿no? Pues la heladería, el Fondo Piscota y pues AP Pimental. Entonces acercó a los pobladores al uso del campo desarrollando sembríos alternativos que como el del cacao, aquí estamos diciendo que el cacao es uno de ellos, pero pues estamos hablando de todos, con sus derivados contribuyeron a diversificar la gastronomía y sumado a la cosmovisión del territorio, obviamente lograron evolucionar este cultivo expandiéndolo no solo a uso estético, sino también medicinal. Esto estamos poniendo al cacao como el ejemplo, pero pues podríamos cambiar claramente ahí el tema del cacao por el del ají, o podríamos cambiarlo por el aguaje, porque obviamente tanto de todos estos productos se están sacando muchos productos que apuntan no solo a la parte gastronómica, sino también incluso a lo estético, y se basan mucho en lo medicinal, como nos muestran en Fondo Piscota que hay también mucho tratamiento o cultivos de plantas medicinales que al final pasan no solamente de lo medicinal a hacer productos como los vinos o como los macerados que son tan exitosos ahí. Entonces, no sé, a mí me suena mucho que podríamos estar rondando por ese tema de las semillas de vida y que pues está contenido dentro del marco como tal. Entonces es similar al tema del otro sitio, que como Claro. resultado de las presiones poblacionales, la expansión de la población humana, le toca adaptarse con nuevos cultivos, ¿verdad? Cultivos alternativos. Y si lo entiendo bien, están dotando estos cultivos con su propia cultura, su propia cosmovisión local.
¿verdad? Y para darle nuevos usos a estos cultivos. Así es, creo que la idea. Claro, y pues eso fue algo que yo identifiqué en mi visita a los dos sitios, pues a pesar de que están a distancias siderales en cuanto a espacio territorial, o sea, para llegar de un lado a otro, pues simplemente hay que coger 2 aviones, no hay otra forma, o si no, hacerse viajes que podrían ser viajes de 4 días, desde un lado, perdón, de 2 días, desde un lado hasta Lima y retomar al otro, o si no, coger por los ríos. Pues los procesos sociales y los procesos culturales pues se han desarrollado de la misma manera, ¿no? Entonces, son muy similares, aunque han dado producción a formas de vida diferentes desde algunos ámbitos que vale la pena destacar. Mientras en un lado hablamos de coco, aquí estamos hablando de ají y de vinos, ¿no? Esa es como la gran diferencia. Y también viendo este marco, me parece que el de biodiversidad resiliente, pero claro, con el tema del ají, porque estos ajíes están en peligro de extinción y bueno, no está específicamente en la laguna de Imiría, pero como biodiversidad resiliente sí, porque son ajíes nativos, ¿no? Se me hace que por ahí también podríamos tomar un poco de esto de la resiliencia ante la depredación de los recursos en general, ¿no? Pues solo para darles un experimento, si tuviéramos que tomar ese tema o algo parecido y lo tuvimos que descomponer en paradas, una posibilidad sería algo así. La primera parada, ¿cuáles son los procesos demográficos? ¿Cuáles son las presiones cuando la expansión de la población humana causa conflictos entre personas, causa hambruna en ciertos lados y estas presiones desatan una necesidad de adaptarse? Parada 1. Parada 2, pues, ¿cuáles son las necesidades? Pues yo creo que acabo de mencionarlo, serían 2 paradas. La primera parada son las presiones, la segunda son las necesidades de adaptarse por las presiones que están causando esos cambios demográficos. Y luego, parada 3, pueden ser nuevos cultivos. ¿Cuáles son los nuevos sembríos alternativos, como el cacao u otros? Esa sería la tercera. Un cuarto sería cuáles son los buenos resultados, cómo se ha diversificado la gastronomía, se ha generado nuevos productos estéticos y medicinales. Entonces esas son como 4 paradas ahí que cuentan una historia. No digo que tienen que ser esos, pero es solo un ejemplo de cómo podemos tomar esta idea, dividirlo en sus partes y distribuir las partes a través de diferentes paradas para contar una historia que ojalá tenga alto impacto sobre el pensamiento y la experiencia de los visitantes. Ok, ya, dejo de hablar. Pero no dije que todos dejemos de hablar. ¿Reacciones en la audiencia? ¿O aquí estoy solo? Yo estoy. Ah, ok. O de Aló, un partido de Copa sí, Mundial que ahorita les está distrayendo. aló, hola. Hola, Severio, te Sí, oigo. Afortunadamente, escuchando un poco desde su enfoque del ejemplo que usted ha puesto, ahí también en el Canvas lo que se menciona, por ejemplo, es en la zona donde que se está trabajando ahorita o un poco buscando el objetivo o una frase que encierre. Campover, la ruta picante, puede ser ruta mística, no sé, después pondremos el nombre, es que ahí empieza con el tema de la presión de la colonización, lo que es zona de Campo Verde, porque ahí no hubo comunidades nativas, sino era una zona libre. Entonces, esta presión de la colonización a través de la política expansionista del gobierno peruano de los años 50 más o menos, empieza la deforestación en esa zona.
Entonces, este proceso de esa presión de la colonización a la Amazonía, llega la deforestación en forma masiva por la empresa Le Tourneau, con el famoso Tornavista, y después llega igual, con este mismo enfoque de colonización, el grupo de japoneses igual a seguir deforestando ya los bosques secundarios. Entonces, en esta tercera fase, en la tercera fase prácticamente, esta pequeña agricultura, ya los colonos andinos que vienen a la Amazonía, empezamos a trabajar desde el año 90, 95 más o menos, a restaurar esos terrenos deforestados, degradados, a través de la agroforestería. Entonces, ya este último, después de 2000, 2010 hacia arriba, ya empezamos a promover o adaptar el tema de la agricultura familiar sostenible, ya con el enfoque de agroecología, ¿no? Entonces los procesos han ido surgiendo así, pero lamentablemente pues no hay un bosque natural ahorita ahí donde que se puede hacer ver al turista que este fue un Gurawi o este fue Sachacaimito, Caimitillo, pero tenemos socios de nuestra organización que en esas parcelas se ha ido recuperando con estas plantas silvestres o frutos silvestres a manera de hacer adaptación en el proceso del trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Hay una parcela demostrativa de la compañera Lirenza que hay un Gurawi de 10 años que recién está entrando en producción, tiene otros frutos nativos de ahí, ¿no? Entonces, por eso yo, en antes te hablaba, era del tema de adaptación frente al cambio climático, ¿no? O sea, este enfoque que venimos trabajando nosotros, ¿no? Entonces, y en la ruta que se ha hecho en el papelote, lógico, es una ruta casi más para contar la historia. Ahora sí, ya usted ha expuesto desde un concepto de repente más atractivo para un turismo que quiere entender cómo era antes Campo Verde, cómo ha sido en el proceso y cómo es ahora, y ya dentro de esto, recuperación de terrenos degradados por la expansión de la colonización que hubo, ahora esos pequeños agricultores ya están entrando en la industrialización de los productos, tanto la caña, el ají, el cacao, ¿no? Y las pequeñas ganaderías que también están dando valor agregado, ya sacan yogur, queso y otros pequeños emprendimientos que hay en esa ruta, ¿no? Bueno, ese sería mi aporte desde... Una pregunta. Sí. En ese proceso, con lo que me acabas de contar, me estoy imaginando un territorio como muy amplio, unas selvas, unos bosques bien conservados, y llegan todas estas industrias a deforestar para plantar ¿qué? O sea, estos japoneses y estas empresas que llegaron allá, llegaron a buscar o a plantar ¿qué? ¿Deforestaron plantando qué? ¿Qué fue lo que plantaron? Ya, la primera deforestación inicia el año 50. Esa deforestación generalmente fue para ganadería intensiva, ¿no? Que la empresa Le Tourneau hizo una ganadería, deforestó más de 2.000 hectáreas y implementaron la ganadería. De ahí viene el tema del golpe de Estado, este golpe de Estado militar, le saca a esta empresa Le Tourneau y invita a los colonos japoneses, lo poco que estaba regenerándose del bosque, entran a deforestar otra vez, pero ya para sembrar pimienta. En ese tiempo, pues, o en esos años, el Perú tenía una producción de pimienta, más o menos el 80% del mercado nacional se cubría con la producción de pimienta de ahí del caserío pimental, ¿no? Entonces, estos colonos japoneses, cuando ya entra el gobierno de Fujimori, cierra el agrobanco, ellos abandonan porque ya no había préstamo, ya no era rentable la pimienta, empiezan a abandonar las parcelas. Entonces, ahí entran los colonos con la pequeña agricultura. Como estaba deforestado, para recuperar, empezaron a sembrar poco a poco, de acuerdo a sus posibilidades, haciendo agroforestería,
con un sistema de repente de producción libre de agroquímicos, no más que todo por falta de economía, ¿no? Porque no había préstamo. Entonces, en este proceso, esta pequeña agricultura familiar, entra la otra fase que es dar valor agregado, dar ese valor agregado en el procesamiento. Como antes les comenté, nosotros entramos con ají, pulpa de carambola, de mango, de piña, ají, todas las variedades. La zona de agua dulce entra con el tema de producción de caña para aguardiente, chancaca. Hay otra compañera que hace todo lo que es farina, tapioca, de yuca. Hay otros compañeros que están haciendo todo lo que es chocolates o dar valor agregado al cacao. No ni siquiera a gran escala, sino de mediana a pequeña escala. Entonces, ese es el proceso generalmente, ¿no? Los productos alternativos, ese ya más en marco a la región, bueno, alternativo frente al sembrío de coca, ese ya pues entró la palma. Ahora también hay una política del gobierno regional sembrar 30.000 hectáreas de palma, pero se está planteando que deben sembrar en terrenos degradados, ya no deforestar la Amazonía para sembrar la palma, ¿no? También está dentro de la política sembrar 20.000 hectáreas más de cacao, pero también se está planteando que se debe hacer con un sistema agroforestal en parcelas ya de bosques secundarios, ¿no? La crianza de abejas, todo ese tema. Como nosotros somos una organización parte del Consejo Regional de Promoción de la Agricultura Orgánica, esa es nuestra bandera de lucha que estamos trabajando, aunque sea solitos, ¿no? Eso sería, compañeros. Muy interesante. Veo un comentario de Fiorella donde dice, bien, les comparto una idea de revalorar la agricultura, desde la agricultura hasta su producción, siendo amigable con el ambiente y transmitir los conocimientos de la naturaleza. Yo veo esta observación como ya integrada a lo que dijo Severio, como un componente. Una pregunta histórica también. Usted mencionó coca y palma. ¿Hay una historia de la droga detrás de eso? Yo, hablando como extranjero, que nos interesa mucho esta historia, ¿verdad? Porque es un conflicto regional, mundial, y por lo menos en Estados Unidos se puede relacionar mucho con la cocaína. ¿Eso tiene un rol importante en esta historia o eso fue solamente una mención rápida de la coca? En la ruta que nosotros estábamos proponiendo no hay mucho, sino en otras provincias, caso provincia de Padre Abad. Ahí sí hay una relación muy fuerte para erradicar la coca, el tema de productos alternativos, ¿no? Ahí está la piña, el cacao y la palma aceitera, igual en la zona de Curimaná, San Alejandro y Campo Verde una parte, pero Campo Verde no fue mucho una zona cocalera, sino otras provincias, ¿no? Desde ese trabajo, pero esa plantación de palma ahora lo han tomado como una política de desarrollo. Entonces, dentro de la política de desarrollo regional está eso, los 30.000 hectáreas de palma y los 20.000 hectáreas de cacao, ¿no? Yo estoy viendo también acá en mi tablero, estoy viendo algo en relación a la transformación del territorio, ¿no? El territorio se ha venido transformando de una manera que, por lo que vemos, ya no tendría reversa en esa transformación. Pasamos de unas selvas, unos bosques tropicales, de unos bosques amazónicos, pasamos a unos potreros para el desarrollo de la ganadería y los cultivos intensivos de pimienta, y luego de alguna manera estamos volviendo en un proceso de regeneración, pero que ya no, en el que ya no vamos a recuperar la selva, desafortunadamente ya no va a haber un marcha atrás con eso, pero por lo menos sí estamos haciendo fuerza en la creación o en la generación de cultivos nativos, de productos nativos, pequeños, a una escala pequeña, que empieza a apuntar más hacia la sostenibilidad, primero a la regeneración y a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, hay una transformación, obviamente, del territorio, donde tenemos un momento negro, pero después también empieza
aparecer ese tema de la sostenibilidad asociado, ¿no? Por eso también en la, no alcancé a encontrarlo, pero en la línea histórica también lo poníamos como expansión y desarrollo, que es un desarrollo de alguna manera sostenible. No sé, John, Maritza, equipo, ¿qué piensan de esa reflexión? Veo que Jenny puso un no en su pantalla. No sé si a quién está diciendo no, pero no sé si quieres elaborar. Si el no fue algo que yo dije o algo que dijo Severio. ¿O yo? No, ella lo puso antes de que hablaras. O Uf. fue accidente que lo puso. Ok, pues yo veo entre lo que dijo Severio y lo que dice Carlos y lo que aporta realmente el otro grupo junto con este tema, yo creo que tenemos, pues, primero hay que ver si el resto de la gente más o menos está de acuerdo con esta idea de esta transformación por las presiones tanto poblacionales, cambio climático, del ingreso de las empresas grandes. Podemos elaborar un subtema con respecto a eso, pero si iríamos por ese camino, si iríamos por ese camino, ¿cómo podemos dividirlo en sus secciones y sobreponerlos en las paradas? O sea, las paradas tienen que trabajar, tienen que bailar juntos, como una salsa, ¿verdad? No pueden estar bailando por separado cada parada, o no va a haber ninguna historia final. Simplemente van a ser 6 diferentes tandas simultáneas. Entonces, ¿cómo podemos dar función a cada parada para poder contar esta historia? Donde, por ejemplo, al principio hay que poder contextualizar las presiones, la situación política que hizo ingresar a esas empresas grandes japonesas y luego los otros elementos de la historia y terminando con la parte sostenible, viendo no sé si, Carlos, deberíamos ver la ruta otra vez para qué rol podrían jugar las diferentes paradas. Entonces, en Campo Verde se puede establecer el conflicto que desató estos cambios más recientes. Pero no todos pueden decir lo mismo o no va a servir como una ruta. Va a simplemente ser redundante. De acuerdo. En Campo Verde es como el contexto, ¿no? Del origen de Campo Verde como tal, de la creación Está dirigido hacia un solo producto. Perdón, Steve, hablando por primera vez. ¿O no está hablando con nosotros? Se me activó el audio, disculpen. No hay problema. Pero fue gusto escuchar tu voz. Carlos estaba diciendo que en Campo Verde se establece ese contexto histórico. Sí, creo. como el contexto histórico de lo que fue la llegada de esa parte de la colonización donde entramos pues a deforestar, básicamente que no es tanto el aprovechamiento de los recursos que ahí había, sino una transformación de lo que tenemos para usarlo en beneficio de poner otra cosa. Es muy diferente a los otros procesos en los que nos aprovechamos del bosque para sacar algo en beneficio del bosque. O sea, por ejemplo, los caucheros nunca tumbaron los árboles, sino que simplemente extraían el caucho de los árboles. Aquí sucede al revés, aquí se tumba y se deforesta todo para meter ganadería, o sea, un tema totalmente nuevo. Y pues la pimienta, ¿no? Un tema totalmente nuevo al territorio y ya, porque eran terrenos en los que yo podía meter este producto y sacar beneficios.
Eso me parece súper interesante. Y en toda esta zona, pues se puede mostrar eso para luego entrar ya a contar dentro del desarrollo del producto lo que debería ser los nuevos cultivos alternativos después de este hueco, ¿no? Entonces podría ser algo así. Sí, sabe, otra cosa que me parece muy interesante es que muchas veces cuando pensamos en colonización pensamos en hace 2 o 3 siglos, pero aquí estamos hablando del año, corrígeme si estoy equivocado, Severio, 1950, o sea, es muy reciente. Yo creo que mucha gente, por lo menos en el norte, no se da cuenta que la colonización también es algo reciente y quizás actual en ciertos contextos. Eso sí es algo que se puede aprovechar. ¿De acuerdo? Y eso pasa mucho en estos territorios, digamos, que hasta ahora están siendo colonizados. En Perú, pues en el Amazonas es así, hasta ahora están entrando los colonos, digamos, primero pues con la deforestación, obviamente ha habido algunos intentos, pero es a partir de los años 30, 50, en los que realmente se empiezan a llegar. Y eso va acompañado de la construcción de carreteras, que es lo que de alguna manera ya contribuye al proceso de expansión. Sí, Meter claro. una carretera facilita la colonización o ya el establecimiento y casi que la interconexión. Entonces son las carreteras las que oxigenan ese proceso Buena palabra. Y en esta ruta hay donde, no sé si entre Campo Verde y cuál es la siguiente parada, el número 2. Hay muestras de deforestación clara entre la Sí, cacería Pimienta Cocha. todo eso son potreros. Entonces se puede aprovechar estos espacios para todavía interpretar la parte de deforestación, el resultado de las políticas que se introducen en la Plaza Campo Verde. Claro. De hecho, la misma laguna, ¿no? La misma laguna en la que se hace el tránsito hacia el fondo de Piscota es una laguna que obviamente en otras épocas debió ser una laguna en medio de una selva, de un bosque muy bonito y actualmente no hay nada, no hay ni un árbol. Tan así que la gente está sembrando árboles para tratar de recuperarla, pero aún se ve esa problemática de que las personas que viven alrededor de la laguna pues simplemente no quieren dejar plantar árboles, sino que seguir teniendo el potrero para mantener pues su ganado y ya. Pero es una laguna que mantiene con agua, me parece interesante. Pues, ¿dónde se encuentra en esta ruta? Está, en esta ruta estaría acá. O ya casi final, entonces. Eso viene un poco tarde para... Ok. No, pero sí llegando al caserío de Pimienta Cocha, ahí está, todo esto son potreros. Potreros. De hecho, todo es potreros. Lo que decía Silverio es cierto, ¿no? Ya no hay bosque como tal, no mucho. Ok, entonces si con la primera parada se presenta el conflicto histórico que desató una nueva forma de pensar, ¿cuál sería la función de las paradas 3, 4, 5 y 6? ¿Y de dónde se concluye? Esa es una pregunta para todos. O 3, 4, 5 y 6 muestran más o menos la misma cosa en cuanto a esta historia. Hay diferenciación entre ellas. Pensando como autores. Jenny. Hola, buenas tardes. Lo que quiero mencionar, creo que ahí en esa ruta que está numerada desde el 1 hasta el número 7, ahí hay el número 3 me parece que está equivocado. Ahí debería decir Pimental, Caserío Pimental.
y luego pasan a la planta procesadora de ají Charapita. Luego, la laguna de Pimienta Cocha. No es Pimienta Cocha, Caserío Pimienta Cocha no es Caserío Pimental. Luego pasarían a la laguna, a la planta procesadora de ají Charapita. Luego, es el número 4, vendría a ser planta, ¿ves? Ahí está equivocado. ¿Dónde? Donde dice, el número 3 es Caserío Pimental, pero ahí dice Caserío Pimienta Cocha. Pimienta Cocha es la laguna que está más o menos entre el 4 y el 5. Debería estar en reemplazo del número 4, debería estar la laguna de Pimienta Cocha. O sea, si alcanzamos. Porque la ruta, llegas a la plaza de Campo Verde, luego te diriges al Caserío Pimental. Dentro del Caserío Pimental está la planta procesadora de ají Charapita. Luego te trasladas a la laguna de Pimienta Cocha. Y desde la laguna Pimienta Cocha te diriges al Fondo Agroecológico de Saúd. Después de Saúd ya pasas al Fondo Piscota. Ok, o sea, la laguna está acá. Sí. Ok, más cerca. La laguna está después de visitar la planta procesadora de ají Charapita. Perfecto. Esto sí levanta un punto importante, que ustedes ya ven estas paradas en el papel, pero no tenemos que quedarnos con esta secuencia de paradas. Si no sirve esta secuencia, eso es algo que se puede mejorar. Si estamos, si nos sentimos obligados a mantener esta secuencia con estas paradas, puede ser una camisa de fuerza que no vaya a resultar con mejor producto. No digo que sí, no digo que no, porque yo no conozco, pero solo que estemos abiertos a la posibilidad de agregar o quitar. Yo sé que eso podría generar problemas con diferentes los dueños de los sitios, pero hay que pensar en el bien del producto y el turista. Entonces, la pregunta es, ¿qué muestran estos otros paradas que son diferentes? ¿O todos muestran más o menos la misma idea, ilustran la misma idea? Pues obviamente todas las paradas van a mostrar un tipo de producto, un tipo de producción sobre productos distintos. Entonces, uno muestra los ajíes y todo lo que deriva de los ajíes, y los vamos a ver en todas sus presentaciones, en curtidos, en salsas, en varias formas. Uno es ajíes, otro es pimienta. No, el otro es el Fondo Agroecológico El Señor Esaú. Ahí los vamos a ver en plantaciones. Entonces vamos a ver toda la parte de los productos, pero en sus estados naturales, donde se están cultivando, básicamente. Porque en la planta de ajíes, lo que vamos a ver es el procesamiento. Y en el Fondo Piscota, pues sí tenemos como la integridad, o sea, tienen el recorrido por los cultivos de caña y de las plantas medicinales, pero al final podemos integrarlos ya en la planta de operaciones, donde básicamente los procesan, los ponen en el alambique y producen los vinos. Entonces es como estar visitando los diferentes emprendimientos, pero verlos realmente en producción y verlos realmente en operación, como lo que está sucediendo. Entonces ese sería como una parada larga, yo lo veo, pero también donde al final en el Fondo Piscota, y es como lo menciona Jenny, es donde podemos ver ya en un plato de comida puesto en la mesa todos los productos armonizados en un plato que nos vamos a comer. Entonces, entonces es un buen lugar para concluir. Exacto, sí, la conclusión sería ahí, donde no solamente como aperitivo nos van a dar los vinos, sino también pues lo podemos acompañar con la comida
y pues nos van a dar un asado fantástico que podemos adobar con la pimienta, con el ají, con todo lo que tenemos ahí. Y pues va a ser como ese momento de conclusión donde estamos viendo que pues estos productos producidos allá alimentan la gastronomía, pero que también son el sustento de todas las familias que allí conviven. Este es como el gran momento concluyente. Lo puedo mostrar en imágenes también, si me permites compartir. Pues solo para anotar que creo que ya estamos pasado la hora. Creo que rápidamente se fueron las 2 horas. Yo pienso, aunque todavía hay creo que dar un espacio más, por si acaso alguien más quiere aportar. Tenemos suficientes insumos como para hacer un pequeño sistematización y hacer un pre-guión, como hicimos en la mañana, y devolverlos a ustedes para ver qué les parece, comentar mejor uso de paradas, mejor términos, mejores ejemplos, y ya ir moldeando. Y esto es como el puente a los guiones, el guión de Canvas y el guión interpretativo para mejoramiento de esta ruta. No sé si que les parece esto es como siguiente paso, pero antes de cerrar, si alguien más todavía tiene una idea que está a punto de la lengua o que ya lo había apuntado en papel, pero no lo ha dicho todavía, o algún problema principal con la estrategia que estamos articulando en este momento, antes de cerrar. Yo sí tengo otra. Parece que Steve sí tiene algo, un punto de lengua o algo que molesta. ¿Cuál es, Steve? Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes con todo. Yo tenía un pequeño aporte que hacer aquí. Ajá. Y creo que tiene que quedar claro que existe la mayoría de las personas que vienen a relajarse, a disfrutar, a hacer un paseo y quieren conocer, quieren aprender, pero la información es como que un poco más moderada, ¿no? Y también existen los viajes especializados, como los viajes de estudio que estuvieron comentando al principio. Entonces, ahí va a ser un detalle de hacer guiones interpretativos para cada tipo de cliente. No es lo mismo atender a alguien que viene con su familia, relajarse con sus hijos. Bueno, ahora vamos a ver los cultivos, vamos a probar a ver los licores, los vinos, que alguien que viene netamente por un tema de investigación y necesita más información, necesita más detalle y busca algo específico, ¿no? Y por otro lado, algo que sí es bien cierto es que no necesariamente el orden del itinerario tiene que ser según la geografía. O sea, me puedo pasar del punto 1 al punto 4, al punto 2, al punto 3 después, porque va a depender más de mi guión, que es lo que se tiene que hacer primero, que de la geografía en sí. Uno puede hacer el comentario, indicar que es un lugar que vamos a visitar después, o mencionar, ¿no? Primero vamos a ir a tal sitio, luego a tal sitio, luego a tal sitio. Y personalmente yo haría un cambio en el orden del itinerario, el itinerario presentado, y pasaría el tema de la laguna al final del día. Si es que lo vamos a vender como un full day, lo pasaría al último, porque es más como para un relax, para despejar la mente después de ver los cultivos, después de ver el tema de los procesos. Al final no quiero tener una clase todo el día, ¿no? No quiero tener la clase de historia, geografía, naturaleza, sino quiero terminar el día súper relajado, súper tranquilo, a ver si puedo ir, aunque sea remojar los pies un ratito en el agua, disfrutar el paisaje e irme con una experiencia completa, ¿no? La historia, el aprendizaje, ver los procesos y finalmente disfrutar la naturaleza, que es el punto en el que más vamos a poder hacer eso al final. Pues hiciste varios puntos muy importantes. El primero siendo que tiene que haber un acoplamiento, correspondencia muy alta entre los contenidos y la audiencia y por supuesto definir el perfil del mercado para ese producto va a ser de suma importancia y es parte del guión. No lo hemos discutido aquí, pero es algo que no podemos dejar por fuera. Totalmente de acuerdo. En cuanto a clase en el campo,
Pues la información, cómo se presenta, depende completamente de cómo se interpreta. Se puede tomar los mismos conocimientos, misma información e interpretarlo por personas con doctorados o para niños. Entonces, cómo presentamos eso depende del guión que vamos a usar. Entonces, realmente puede ser para los dos. Y la interpretación va a ser muy distinta para diferentes audiencias. En cuanto a cambiar el orden de las paradas, si es posible, yo creo que eso nos da mucho más flexibilidad para mejorar el orden, pero yo no sé cuánta distancia hay entre, pues, están relativamente cercanos todos esos puntos. Sí, están relativamente cerca los puntos. Ok, entonces sabiendo eso, entonces podemos seleccionar mejor orden. Y yo no sabía que tenían que estar en este orden o no, pero es muy, muy bueno que los haya puesto ese punto y entiendo tu punto sobre la laguna. Y hay que ver cómo se acomoda esta observación de cómo terminar. Aunque también tener un buen almuerzo con todo también me parece una buena forma de terminar el recorrido. No sé qué tipo de paisaje hay alrededor de este sitio. Oh, ya veo el mapa. Termina con el fondo Piscota, pues, o se puede regresar a la laguna. Esa es tu propuesta, creo, que quede cerca. Y puede ser. Sí, lo que pasa es que es un circuito lineal, es por el mismo camino por el que voy a retornar. Y luego, ¿dónde va después de eso? Regresa ok, a la ciudad, Pucallpa. Ahí está. Esa es la ciudad. Perfecto. Pues yo noté todos esos puntos, Steve. Muchas gracias. Hola, hola. Yo creo que también la ruta debería de cambiar, ¿no? Porque ahí dice la ruta picante. Tal vez podría ser la ruta agroturística de Campo Verde. No sé, como enfoca varios tipos de agro, no solo es el ají, sino también sí. a ese podría cambiar, ¿no? Pues ponemos, típicamente la recomendación es uno pone el título a final cuando ya esté completamente seguro de qué se trata. La ruta picante ahorita es solamente, como yo lo veo, un nombre temporal, ¿verdad? Y tiene que cambiarlo porque no es atractivo, creo, para vender y no realmente corresponde a la temática. Pero por el momento, el campo está abierto para poner el título. Entonces, estoy de acuerdo. Solo es que esperamos un poco más tiempo para tener claridad. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Esto no es el fin de la conversación. Simplemente vamos a depurar lo que hemos escuchado y luego devolverlo a ustedes para seguir trabajando con los guiones, con los títulos, cambiar el orden como quieran. Pero casi siempre es más fácil trabajar desde un borrador que desde cero, que es donde comenzamos. Pues ni siquiera tenemos un cero porque esta ruta ya existe. Pero puede nutrirse también del trabajo del otro grupo, en Pucacaca, porque ellos están yendo por una ruta similar temáticamente. Pues si no, entonces nos comprometemos a devolvérselo probablemente más tarde hoy. O por lo menos tener el borrador listo entre nuestro equipo para dárselo mañana, Maritza, a más tardar. Sí, está bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que esa fue una sesión muy productiva. Yo creo que avanzamos bastante en la parte temática e interpretativa con las paradas ya existentes. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y les estaré haciendo llegar el reporte de la reunión con el documento que menciona John para poder revisarlo, mejorarlo, las preguntas también y todo para continuar avanzando. Y la Muchas grabación gracias. de esta reunión. Sí. Muy bien, Maritza. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Nos vemos.